Ahora sí que sí, estamos ya en directo también en nuestras redes sociales, Facebook Live, canal de YouTube. Este es el libro al que hacía referencia. In Memoriam 100, escrito en letras rojas, con sello de Conxo, ahí está ese crespón negro. Con sello de Conxo, que lo fue y que, como saben, ahora se ha convertido, desde hace ya algún tiempo, en barrio compostelano. Dos autores de esta publicación, una publicación que ahora conoceremos con más detalle. Juan José Lema, Alberto Vilariño, buenos días, bienvenidos a este estudio. Muchas gracias, Buen día. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Bueno, fenomenal. Algunos modificando horario de trabajo y demás para poder estar aquí en esta entrevista, cosa que agradezco. ¿Qué es esto, Juan José? ¿Qué es In Memoriam 100 con sello de Conxo? Sí. ¿Qué hay aquí? Bueno, el título parece un poco lapidario, pero es la realidad. La ilustración es bastante inédita porque no son la típica imagen. Era el depósito de máquinas del ferrocarril Cornes-Carril. Era un edificio típico de la arqueología industrial y al lado había y junto a la playa de Vías, y al lado estaba ubicada la embotelladora de aceites Elosúa, que era un edificio brutalista, que fueron derribados siendo alcalde el mitificado Xerardo Esteves. Ajá. Alberto, ¿qué pretende esta publicación? ¿Qué recoge esta? Bueno, ¿Estas cuántas páginas son? Estas 83 páginas. No, lo que pretendemos nosotros somos la Asociación Amigos de Conxo y un poco lo que pretendemos es con esto dar un poco el carpetazo final porque ya es la quinta publicación que hacemos. Sí. Nosotros hablamos sobre la historia del antiguo Concello de Conxo y este 15 de mayo se celebra el centenario. Hace 100 años, el 15 de mayo, que nos anexionamos a Santiago. 100 ya. 100 años. 100 por años. eso viene un poco el título, In Memoria 100. Entonces, recogemos un poco parte de la historia, parte de noticias inéditas que no sacamos en otros libros y un poco lo que fue nuestra evolución a lo largo de ya 27 años que iniciamos este proceso y entonces pues lo que queremos dar a conocer es cómo fue esa evolución desde que iniciamos, que casi nadie sabía, hablo del entorno de Conxo, ¿no? Que casi nadie sabía que fuimos ayuntamiento independiente, que prácticamente nadie se obviaba de que Rosalía nació en el Concello de Conxo, que de ahí partió la primera línea del ferrocarril gallego, como fue la que ya decía Juan, Cornes-Carril, sí. Y entonces un poco fue reivindicativo todo eso, y ahora digamos que es el pistoletazo final, ya con los 100 años, con el centenario, y hablamos de esa evolución, también trayendo noticias inéditas, ¿no? Hay nostalgia. Nostalgia, exacto. Hay nostalgia, entiendo, Perdona, él es bisnieto del último alcalde de Conxo. ¿Bisnieto del último alcalde? Sí. O sea, más nostalgia aún si cabe. Sí. Claro, ¿en qué vosotros que, claro, esto es una labor de investigación brutal, de recogimiento de libros, de tradición oral, entiendo también. De archivos, hemeroteca. Efectivamente, mucha hemeroteca, mucho archivo. ¿Cómo llegaba Conxo? ¿Cómo fue ese proceso de que se cumple hace 100 años de anexión? ¿Qué momento vivíamos hace un siglo? ¿Se vivía en Conxo para perder esa... pues el concello propio? No, bueno, el concello iba a caer tarde o temprano, tal vez se adelantó un poco el tema. Sabemos que claro, fue... Esto no es de un día para otro. Claro, sabemos que fue sobre todo por el tema de la estación de ferrocarril. La estación de ferrocarril no se iba a implantar en la zona de Cornes, sino que se iba a hacer ahí en Rapa da Folla, pero por un problema técnico pues que no se dejó, porque había que hacer, ¿no, Juan? Un desmonte importante. Sí. Término municipal de Santiago, sí. Porque la ley de la concesión tenía que estar en Santiago. Y interinamente ahí se quedó, en Cornes. En el presente se habla a veces, en los medios de comunicación tenemos el tema de fusiones y demás, y ahora mismo todo el mundo lo descarta a priori. O sea, hace 100 años, si no se hablaba, surgían.
No, surgió y de hecho hubo varios intentos anteriores. Me hace gracia que hablas ahora del tema de fusión, porque el otro día... Se sigue hablando, pero todo el mundo lo descarta. El otro día... Nadie quiere perder su independencia. Es que nadie quiere. El otro día, creo que viene por aquí a menudo pues el alcalde de Ames, Blas García, bueno, y también paró por el bar, y empezamos a hablar del tema porque empezó a ver todos los escudos del antiguo Concello de Conxo, y entonces pues lo que un poco nos venía a decir que Villestro, que fue una de las parroquias del antiguo Concello de Conxo, pues que hace un año, hace dos, pues solicitaron o intentaron solicitar algún no sé si proceso como de cambio de pasar de Santiago a Ames, porque según él, pues... ¿Villestro? Sí, él me lo decía, Villestro, y yo le decía, curiosamente, que Villestro fue de los que más incidió en el tema de anexionarse a Santiago, porque Conxo, es cierto, los tenía totalmente olvidados. El rural a Conxo le quedaba muy grande, pero lo que no sabían es que Santiago le iba a quedar mucho más grande, que iban a estar mucho más olvidados ahora. Y Villestro no es un caso tampoco, creo que no está tan olvidado, pero sí a lo mejor si hablamos de Eixo, Santa Lucía, de Bando, que también pertenecía a Conxo, de Marrozos, esos están súper olvidados. Estaban olvidados con Conxo, no lo podemos negar, y están olvidados a día de hoy con Santiago. Pero me hacía gracia eso, porque hablabas de fusiones y que Villestro que intentó de alguna manera sondear la posibilidad de salir de Santiago y pasarse a Ames. Con todo lo que ello implica, el barrio de Conxo, a día de hoy, barrio de Conxo, tiene una singularidad, lo vemos en el día a día. Vemos que hay algo especial, hay algo singular. Claro, conociendo el pasado, evidentemente fue concello y demás. Identidades perdidas, que es uno de los capítulos que recoge este libro. Se ha perdido mucho. Entiendo que se habrá ganado otras cosas, pero se ha perdido la identidad de un concello, de un municipio, de la manera de funcionar en sí mismo, ¿no? Y se ha perdido mucho más, entiendo, que eso. Sí, bueno, esto... Mira, te voy a explicar un poco, porque el capítulo ese justo lo escribí yo, ese capítulo. Vale. Para ponerte un poco en contexto, cuando empezamos ahí por el año 98, nosotros comenzamos con lo que fue la Comisión de Fiestas de San Serapio. Aún no conocíamos a Juan, y entonces el grupo de jóvenes en aquel momento, que era yo, bueno, pues queríamos a través de las fiestas reivindicar un poco el tema del concello, pues a través del libro de fiestas poner diferentes historias, fotografías antiguas y de eso. En esto apareció Juan, y entonces empezamos, digamos, a formar lo que es la asociación hoy, la Asociación Amigos del Conxo, y un poco nos dedicamos más al tema histórico. Lo que vimos en aquel momento que empezamos a relacionarnos como si fuéramos un concello total. Empezamos a relacionarnos con otra gente, por ejemplo, con la Asociación Gato Negro de Carril, que digamos Carril, que fue la otra punta, que unió la primera línea al ferrocarril, y también fue concello independiente. Ahí tuvimos una relación extraordinaria. Y en ese primer momento nos invitaron al Día de las Letras Galegas a hacer la ofrenda floral, que allí tienen el busto de Rosalía. Y como Rosalía le hicimos que nació en el Concello de Conxo, pues nos invitaron a que como representantes del antiguo Concello de Conxo fuéramos a hacer la ofrenda a Rosalía. Ahí notamos el calor de que Carril tenía una identidad muy, muy grande, que la gente hablaba muy como Carril, como si aún fuera independiente. Y nos daba un poco de nostalgia porque Conxo estaba un poco apartado. Otro de los puntos importantes que ganamos en aquel momento fue conocer al señor Luis Álvarez Angueira, que era alcalde de Pontecesures. Pontecesures tiene una curiosa anécdota con nosotros, porque Pontecesures pertenecía al Ayuntamiento de Valga, pero en el año 25 se segregó y consiguió ser Ayuntamiento Independiente justo cuando nosotros dejamos de ser Ayuntamiento Independiente y pasar a ser parte de Santiago. Entonces vimos cómo la posición de la gente, de los vecinos de allí, que era tan fuerte que consiguieron de alguna manera segregarse del ayuntamiento mayor, que era Valga. Y entonces notamos cómo esas identidades estaban perdidas, como que teníamos que recuperar. Gracias a Dios, hoy en día se habla de esto, se habla del Concello de Conxo. El Ayuntamiento está preparando otro libro sobre el Concello de Conxo, que lo va a editar el Consorcio de Santiago. Ajá. O sea, ya no es una anécdota, ya conseguimos recuperar parte de esa identidad. Pero ahí, como te decía antes, hablábamos un poco de la evolución que fue nuestra como asociación, y cómo había una serie de identidades que estaban perdidas, que gracias se van recuperando.
Juan José, justo he dado yo con el capítulo 4 que lo ha escrito él. ¿Qué otros aportes haces al libro? Sí, ¿Qué quieras subrayar? Ya queda entredicho que somos pioneros en la difusión de la historia de Conxo. Llevamos 27 años. Eso es verdad. No, lo digo porque si ahora en el centenario pues podrá aflorar algún que otro oportunista. Bueno, entonces de las anteriores publicaciones pues poco teníamos que investigar y descubrir, y entonces quisimos incidir en el principio y en el final, y entonces en el principio nos remitimos desde la Edad Media, desde los tiempos de la jurisdicción de Xiro da Rocha hasta que se constituyó el actual concello, y después el último capítulo pues es el capítulo de cómo se fraguó la anexión y cómo fue en la sociedad civil. Sí, ¿cómo fue ese capítulo? Bueno, empezaré diciendo que mi antepasado fue, lo que le calificamos ahí, fue un alcalde traidor, porque hay que incidir que los almacenistas de coloniales, y él era uno de ellos, no tenían interés en la anexión por el tema fiscal. Claro. Entonces, cuando fue elegido alcalde, los primeros meses se proclamaba un celoso defensor del emplazamiento de la estación de Cornes en Conxo, y por detrás estaba tanteando la anexión. Y entonces, pues, este proceso fueron los primeros meses, y después ya se le vio que en febrero del 25 empezaron los trámites, y tuvimos que ver por qué ley se anexionó, y tuvimos que consultar con juristas y demás. Sí, porque nosotros somos historiadores, pero claro. Y fue una anexión voluntaria por parte de Santiago. Lo que pasa que se podían hacer como florituras de alegaciones, y se hicieron 2 alegaciones. Lo que pasa que no eran vinculantes. Lo que decía el ayuntamiento iba a misa. Y después se juntaba con lo que decía en Santiago, y tenía que haber un quórum de 2/3, y solo se opuso un concejal picheleiro, el señor Magariños, que era irrelevante, digamos. O sea, que hubo quórum, salvo esta excepción. Y entonces, pues los partidarios del no hicieron una instancia que encabezaba lo obvio, que perderíamos nuestra independencia y nos convertiríamos en un barrio de Santiago. Bueno, lo obvio, ¿no? Sí. Entonces lo hizo un profesor de maestría de corte y confección, y el segundo en firmar la instancia fue el antepenúltimo alcalde de Conxo, el maragato Antonio González Botas, que también era de la burguesía local, de los almacenistas de coloniales. Y ahí pues las personas más ilustradas estuvieron en contra, y en cambio tuvieron todas las facilidades para, en las 8 casas rectorales, firmar los que estaban a favor, que fueron el triple. Había muchas personas que no sabían ni leer ni escribir, pero es que eso no era un fenómeno de Conxo, era un fenómeno generalizado. Sí, total. Presi, sería bueno que contaras también el tema del Sporting Conjo, que es la llegada del fútbol aquí. Sí.
Bueno, pero como estaba con el tema tal, después también anduvo fue una parodia en la ira de Fandiño, en un sitio que popularmente se llama Seis Dedos, pero que no se llama oficialmente Seis Dedos, digamos, en Cornes, donde hicieron allí una parodia, un señor con chistera y todo lo demás en contra de la fusión y que le mandaban telegramas del Marajá de Leí y chorradas así. No tuvo mayor trascendencia. Bueno, y como cuestiones pioneras, en 1908, al albur de los trabajadores de The West Galicia, que era la compañía del ferrocarril, sí. Sobre todo de un tal Mireles, que después tuvo un descendiente que fue el primer que jugó en la primera alineación del Compostela, que era Sporting Club Compostela, en el año 28. Sí. Pues se fundó el Sporting Conjo, de aquello. En aquel entonces Conjo, claro. Que tuvo dos etapas, que se refundó en los primeros años 40, en la posguerra, ya sin tinte señoritista. Más del pueblo. Sí. Oye, ¿cuántos habitantes tenía en el proceso Conxo y Santiago? ¿Tenéis ese dato, esa cifra? Sí. ¿Lo tienes tú? No, sí, 8.000 Conxo, 8.100 pocos. Santiago ya sumaba de aquella. Santiago, pues no lo sé. Creo que en torno a 15.000. Por ahí, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de mitad, ¿no? Sí. Es que Conxo tenía 73 kilómetros cuadrados, claro. Tenía 8 parroquias, era mucho más grande que Santiago. A Santiago lo bordeaba, tenía la forma de Conxo de herradura que empezaba en Bando y acababa en Figueiras. Y por arriba el concello de Infesta. Santiago estaba rodeado por Conxo e Infesta y tenía solo 34,28 kilómetros cuadrados y solo una parroquia rural que era a Peregrina, aunque tenía bastante de rural San Cayetano, que aún lo tiene. Pues 100 años, ¿eh? 100 años han transcurrido, que es mucho, pero es poco, pero que para investigar la verdad es que tienen tantos datos, Juan José Lema y Alberto Vilariño, que hacen desde esa asociación que se llama Asociación Amigos de Conxo, pues dignifican un poco lo que fue, para que no quede en el olvido, con momentos históricos que nos van a hacer que vayamos en breve al banquete de Conxo. Otra cita también. Es que ahí es donde se presenta el libro, en los actos del banquete de Conxo, que será se va a presentar de manera oficial. Sí, de manera oficial. Cabe destacar que se celebró en Conxo, primero porque el sur es mucho más bonito que el norte, ¿no? Y al margen de eso, porque Santiago en aquella época era una ciudad muy levítica y en Conxo siempre hubo más transigencia y libertad. ¿Esto de volver a ser concello o qué? Utopía total. Ahora lo que decías tú, estamos más por las fusiones, más aunque a Blas no le gustaba el tema, pues estamos más para que le cojan Ames, Teo. De corazón. Sí, lo veis, lo veríais. O sea, que Santiago de Compostela. Yo creo que tarde o temprano habrá un decreto o algo, pero no en Santiago, sino para más ayuntamientos. Creo que van a eliminar. No sé, yo creo que tampoco es lo ideal, pero creo que se va a hacer. No sé cómo, pero va a caer algo. Somos de separatistas de corazón y fusionistas de cabeza y pensamos que a corto o medio plazo le tiene que en el área de Santiago le tiene que tocar a otros. No nos vamos a ser nosotros los únicos sacrificados por la cohesión del territorio, porque los términos municipales actuales son de 1835, son anacrónicos, era cuando viajábamos en caballo. ¿De verdad? Sí. Oroso, Ames, Estao Pino, colindamos también con Boqueixón, con Ames, evidentemente, con Teo, o sea que son muchos los concellos que... Sí, pero yo creo que Ames y Teo están ahí. Están ahí, aparte, ahí sí que sumarían bastante población. No sé cómo se va a hacer. Claro, pero hablamos de ese proceso y lo decía con una voz importante, bisnieto de alcalde traidor, claro...
No nos vamos a hacernos solo nosotros el harakiri. No, pero con el presente, ¿no? Cómo se ha modificado todo, que antes quedaba todo en unos circuitos muy... bueno, pues avanzaban las cosas, pero ahora entre las redes, el siglo XXI, la digitalización y demás, ¿crees que recibirían el beneplácito? No, los ayuntamientos. Estos alcaldes, claro. No, claro que no, porque perderían mucho, sobre todo los políticos, no, pero... Esto beneficia a los pobres, pero digamos, vocación sí, Ames no. Que conste que hay la posibilidad legal muy remota de la desanexión, pero es muy difícil, o segregación de parroquias. Pero es muy difícil. En España nosotros tenemos un archivo de municipalismo y sabemos 3 casos, pero el único de barrio, el más parecido al nuestro, fue en Bilbao, Erandio. Los demás eran ya pueblos que se convertirían en barrios, pero más alejados, como Marchamalo en Guadalajara y Torremolinos en Málaga, que creo que está a 15 kilómetros. Pero es una posibilidad muy difícil, y además ahora se trata de unir y no de separar. Sí. Pues esta es la visión que tienen, ¿eh? No solo la visión hacia atrás, investigadora, historiadores, y recordar lo que fue Conxo en su día, como concello propio, la anexión, ese trámite, sino también vaticinan que habrá hechos, pueden ser similares, donde unos se anexionan a otros. Claro, es que parece que esto... Ya lo hubo el resto de Europa, ¿eh? Sí, pero parece como que el grande... Claro. Debilita al pequeño, no es entre iguales, ¿no? Entonces es un poquito la visión que pueden tener de pérdida de identidad. Claro, yo creo que es una de las cosas. Y aquí lo que prima es la cohesión del territorio, no ni de ricos ni de pobres. Armonizar el territorio. ¿Lo veremos nosotros, la anexión de Teo y Ames? Yo creo que sí. ¿A Santiago? Yo creo que sí. ¿Nos tocará vivirlo? Yo creo que sí. Juan José, ¿tú crees que esa previsión...? Yo creo que sí. Yo creo que la sociedad... De estos 2 concellos, concretamente. Sí, la sociedad civil... Dos, sí. Hombre, no somos especialistas, pero son los que están en la diana. Pero habéis investigado y en la diana. A veces las cosas son cíclicas. Que conste que nosotros tenemos relación con muchas asociaciones de antiguos concellos de Galicia y nos queda la espina clavada de no haber hecho un congreso, entre comillas, en Conxo, de concellos anexionados de Galicia. Estáis a tiempo. No, ahora ya. Ahora ya, con esto ya se acaba. Se acaba. Sí, con el centenario se acaba. Bueno. No, cumplimos. Yo creo que sí. Y sin subvenciones, ¿eh? Sin subvenciones. O sea, todo a tocateja y molestando a uno y a otro. Sí. Y tocando otras puertas. Sí. Bueno, más libertad también. Sí, claro. Sí, no veo logos por aquí. No, pero esto viene a colación de que y está en castellano, por una razón muy simple, porque nuestros lectores generalmente son personas mayores y son gallego parlantes, pero no leen en gallego. Esa es la razón. Sí. Bien. ¿Algún apunte más? No, te decía Alberto. que el tema de las subvenciones venía porque en la segunda publicación, allá por el año 2009, que tuvimos, sí que en aquel momento el ayuntamiento, que estaba en coalición PSOE-BNG, pues estaban dispuestos a colaborar, pero nos tocó un técnico del bloque, en este caso, que quería modificar ciertos aspectos de nuestra escritura y no estuvimos por la labor. Para entendernos, un comisario político. Y entonces a partir de ahí ya decidimos que lo que hiciéramos iba a ser así, porque fueran mejor, o sea, que más hubo pequeño. Puerta, pero hubo un no. Claro. Si se hace, se hace así. Sí, exacto. Entonces fue un poco ahí la decisión. Fue la única vez que tuvimos ahí un poco de tanteo. Tenemos ideas propias. Pues se va a presentar entonces de manera oficial dentro de la programación del banquete de Conxo. Claro, ¿Qué día? El 24 de mayo. Claro, que queda ahí. Sí. 24 de mayo. Claro, el banquete de Conxo es el 23, 24 y 25. El nuestro será el 24 de mayo por la tarde. No sé exactamente la hora, nos lo dicen para la semana. Intentaremos estar presentes ahí para ver esa presentación también en Conxo del centenario de la anexión del concello de Conxo al concello de Santiago. Gracias por pasaros por aquí y por hablar un poco de... Gracias a ti, del Álvaro. pasado, Gracias a presente ti por darnos y voz. futuro de Santiago de Compostela. A día de hoy, barrio digno, barrio con esencia propia, ¿eh? La verdad es que tenemos que decirlo así. Gracias a los dos. Muchas gracias a ti, Álvaro.